Jeremías 18 habla del alfarero. Ustedes lo pueden leer, si pueden leerlo, 18:1. Yo se las voy a contar, si querés ir pasándola, porque no la voy a leer, la voy a contar. Así que el Señor, creo que casi todos la conocemos, la historia del alfarero. Amén. El Señor le mandó al profeta Jeremías que vaya a la casa del alfarero, y se encontró justamente cuando llegó Jeremías con el alfarero trabajando en la rueda con el barro, con sus manos. Y en lo que estaba trabajando, el barro se le echó a perder en las manos al alfarero. Y el alfarero, como el barro, la vasija que estaba haciendo se le desarmó, dice, tuvo que desarmarla para volver a hacer. Y el Señor le decía a Jeremías, ¿no puedo hacer yo así con Israel? ¿Qué significa? Que si a veces nos echamos a perder en las manos del Señor. Israel se había echado a perder aún estando en las manos del Señor, aún estando al cuidado de Dios. Se entorpeció, se fue con otros dioses, desobedeció las leyes del Señor. Entonces Dios le dijo esto a Jeremías, si aún así como el alfarero hace con el barro, yo lo puedo hacer con Israel. Y el Señor me traía a mí esto en mi mente mientras yo leía esta palabra sobre el barro, y me decía que muchas veces nosotros actuamos de esta manera, nos echamos a perder como el barro. Y a veces no nos echamos a perder, sino el Señor me hacía ver las personas, y de hecho yo lo hice muchas veces anteriormente, cuando era más joven, porque todavía soy joven, cuando era más joven, de decir, hasta acá me cansé de este proceso, me cansé de esta situación, entonces me corro de la mano de Dios, me corro. Y el Señor me hacía ver que muchas personas a veces hacen esto. Hay personas que siguen en la congregación, pero se cansan del proceso, se cansan de las situaciones, se cansan de lo que tienen que vivir a diario, cuando en realidad tenemos que aprender de cada situación, examinarnos de lo que nos pasa. Y el Señor me hacía ver esto, que cuando nosotros nos cansamos de un proceso, de una situación, y decimos, bueno, doy un ejemplo, ¿no? Si hay alguien en limpieza y se cansa de decir, siempre me tienen limpiando, al final no comparto, no me dan para predicar, no me dan para hacer esto, y viene fulano y mengano y predica, y me canso. Entonces, ¿qué hace esa persona? Entonces yo no limpio más, no me ocupo más de esto. Entonces dice, no voy a limpiar más, no voy a trabajar más, me voy a quedar sentada. Si esa persona hace eso, lo que está haciendo es justamente saliendo de la rueda del alfarero, no se va de la congregación, pero se queda quietita. Y el Señor me hacía referencia a esto, me dice, ¿cómo queda el barro? No fue terminado. Esa vasija que el Señor estaba formando no fue terminada, sino que queda como estaba, a medio hacer, queda deformada. Por más que esté en la casa del Señor, o en la casa, el ejemplo del alfarero, si el alfarero toma ese barro, si el barro tuviera vida propia, imaginemos un poquito, y se corriera, se enoja el barro y dice, yo salgo de acá, se corre, pero queda desarmado y se pone a un costadito. Está en la casa del alfarero, pero no es más que un trozo de barro deformado, no llega a ser ni una vasija, ni tampoco es una masa de barro, queda a medio formado. Y por más que permanezca en la casa, sigue siendo inútil, ¿verdad? Es barro, sin una forma precisa, y no se puede usar. Y el Señor me hacía referencia de que las personas, cuando tomamos la decisión de salirnos de los procesos de Dios, nos quedamos así. No estamos en las manos del Señor, nos quedamos en el ámbito de la congregación, pero no estamos siendo procesados ni trabajados por Dios. Y nos enfriamos y nos quedamos y criticamos y
miramos a fulano y miramos a mengano, o simplemente hay personas que se miran a sí mismas y su problema y su situación y no son formados. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque el pastor es malo, es porque la persona salió de la mano del Señor. Aunque está en la congregación, no está siendo procesado ni formado por el Señor. Entonces, Dios me hacía ver esto, dice, y aún hay vasijas que están en las manos del Señor y el Señor les da forma. El Señor las va trabajando. Hay personas que el Señor le da la forma, tienen la forma de una vasija, de un vaso, lo que el Señor haya querido hacer. Y me hacía ver esto el Señor, que el alfarero, no sé si alguna vez vieron en un video, un documental, lo que hace el alfarero con el barro. Puede tomar un palito, puede tomar un instrumento y empezar a hacerle líneas, relieves a esa vasija, ¿verdad? Y el Señor me decía, cada uno de nosotros, me decía, somos distintos. Y cada uno tiene distintas cosas que decidió Dios darnos. Pero a veces nos salimos, ya tenemos una forma y decimos, ya estoy listo. Y se salen otra vez de las manos del alfarero, porque se supone el barro que ya está listo, tiene la forma de vasija, entonces sale de la rueda del alfarero. Pero aún no está listo, porque el Señor había cosas que quería agregarle, había decoraciones que quería ponerle. Quizás el Señor quería ponerle un asa, quizás iba a ser un jarrón y se pensó que iba a ser otra cosa, un cántaro de agua, quizás iba a ser un plato, pero se imaginó que el Señor, vieron que el alfarero a mí me sorprendía cuando veía que empieza con una bolita de barro y empieza a dar forma, y uno dice, va a ser un vaso, por ejemplo, y termina siendo un plato. Porque él decide, el alfarero, lo que va haciendo. O sea, uno no sabe lo que va a hacer hasta que está terminado y lo saca, ¿verdad? De la misma manera Dios. A veces nosotros pensamos, o la gente piensa, esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Pero el Señor ni siquiera terminó el trabajo. Y pensamos, esto va a ser el Señor. Ya estoy listo. Y el Señor dice, pero aún no terminé. Iba a hacer relieve, te iba a poner un asa, te iba a hacer esto, te iba a usar para esta cosa. Pero las personas salen crudas y a medio hacer. Y el Señor me hacía ver esto, que aún cuando el alfarero termina la pieza, le hizo sus dibujitos, la hizo a su forma, cuando la pieza se queda en la rueda, ¿verdad? Es un hermano obediente que escucha al Señor, que dice, bueno, Señor, yo me dejo moldear por vos, acepta los procesos. Aún así, cuando saca esa vasija de barro, la tiene que dejar en reposo hasta que seque. Entonces, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, hasta que seque. Cuando la pieza seca, no la puede usar inmediatamente. A veces, tengo entendido que a veces el barro se seca en horno y también creo que lo pueden dejar secar al aire. No sé bien cómo es, pero tiene un proceso de quietud, donde la pieza está terminada, está como quería el Señor, el alfarero, pero tiene que tener tiempo de quietud. Y para que esa pieza de barro pueda usarse, ¿saben qué es necesario? Que se sumerja en agua. Debe sumergirse en agua al menos 8 horas en agua, mínimo 8 horas. ¿Para qué? Para que pueda limpiarse, salirse, porque si no tiene sabor a barro, para que quede lista. Luego de eso, ahí hay que probar cómo está la pieza. Miren si el Señor el ejemplo que le dio a Jeremías, hay que probarla a ver si está lista. ¿Cómo saber? Busqué yo cómo saber que la pieza de barro está lista para ser usada.
dice que tiene que estar suave y sin asperezas. Creo que ahí estamos todos complicados, porque suave y sin asperezas nos cuesta a todos. Siempre tenemos una aspereza, ¿verdad? Cuando está lista, está de esa forma, suave y sin aspereza. ¿Y qué me hacía referencia al Señor de esto? Lo que el Señor me hablaba, para que puedas entender cómo debería ser el proceso para empezar a darte cuenta que estás listo para caminar en lo que Dios llamó, en la llenura de su espíritu, en aquello que el Señor llamó. A algunos los llamó a predicar, a otros simplemente los llamó a servir, a otros los llamó a hacer cosas fuera de la congregación. Pero ¿cómo sé que estoy listo para hacer eso? Y el Señor me hablaba de que preste atención qué es lo que necesitaba la vasija. La vasija necesitaba, antes de ser usada, ser sumergida en agua, ser llena del Espíritu Santo. Y me hacía recordar cuando eligieron a los diáconos. ¿Se acuerdan de los diáconos? Dice la Biblia que tenían que elegir diáconos porque había mucha gente y los apóstoles no podían dedicarse a servir las mesas y a predicar, porque había mucha gente para atender. Entonces decidieron elegir diáconos para que sirvieran a la gente. Pero esos diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Simplemente para servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que nos perdimos de ahí. Si hubiéramos entendido y seguido con la enseñanza de los apóstoles, nunca hubiéramos salido del Espíritu Santo, nunca hubiéramos perdido la llenura del Espíritu Santo, y como iglesia de Cristo hoy seríamos otros, nosotros seríamos otras personas, estaríamos en otro lugar, ¿verdad? Uruguay estaría convertido, creo que toda la mayoría de los países estarían convertidos porque hubiera habido una llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios me hace esto para servir como yo quiero que sirvan. Necesito que te sumerjas en mi espíritu. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga a probarte, el espíritu que te va a hacer, el agua que le hace a las cosas, la ablanda, le quita las asperezas. Y el Espíritu Santo hace eso mismo con nosotros. Nos quita las asperezas, nos quita lo que hace daño, nos quita el sabor a barro. Entonces, y aún el fuego también, aunque no nos guste, el fuego también va purificando y va quitando los sabores que estorban, lo que contamina. Entonces, ¿qué tengo que empezar a ver yo? Hasta aquí sigue la palabra, pero hasta aquí lo que el Señor nos quiere decir a todos, cada uno de nosotros, ver si nos hemos salido de las manos del Señor. Quizás no hemos salido, hay mucha gente que quizás no vino hoy, pero está escuchando. Y quizás se salió del propósito del Señor. Quizás se salió de las manos del Señor. Se cansó del proceso, le dolió las situaciones. Y en vez de permanecer en las manos del Señor, dijo, no, esto me duele mucho, esto no lo soporto. O simplemente esto no lo quiero. No lo quiero cambiar. Hay cosas que no quiero cambiar. No lo quiero. Quiero ser como soy. O esa gente que dice, yo soy así. Entonces no quiere cambiar. Y quizás se salió de las manos del Señor. Pero de las manos del Señor no quedas sin forma. Por más que tenga llamado, por más que tenga lo que tenga, fuera de las manos del Señor no estás listo para usar. Si usas una vasija que no fue terminada, que no fue procesada, se quiebra, se parte. Entonces el Señor quizás está llamando a que vuelvan, a las personas que nos ven, que vayan a ver este video, que vuelvan a sus manos. Y nosotros examinarnos si hay partes, quizás le dimos partes al Señor de nuestra vida. Y hay partes que han quedado sin que el Señor las trabaje.
Entonces, como estamos, hay partes que están bien, tienen forma, tengo forma de vaso, pero quizás hay otra parte que el Señor quería formar y quedó esa partecita del vaso media deformada. Entonces, Dios lo que está hablando es que nos examinemos. ¿Por qué no puede el Señor derramar en nosotros su Espíritu Santo para que lo brindemos? ¿Será que no estamos bien formados todavía? Si yo tomo una pieza de barro, por más que se haya secado, la haya sumergido, pero si no está bien formada y le sirvo agua, esa pieza se va a derramar, no va a servir como tiene que servir. ¿Nunca se le quemó un vaso, algún utensilio de plástico que se haya deformado por el calor o algo? Y cuando uno lo va a usar, por más que parece que tiene la forma, uno dice, lo voy a usar, pero es limitado su uso. O se le rompe la manija, a veces a la jarra o a las tazas, se le rompe el asa. Entonces, el uso es limitado y así pasa. Dios nos quiere usar, pero como no estamos transformados a la forma de Dios, no estamos siendo terminados al deseo del Señor, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios nos quiere dar, es hasta ahí, es limitado. Porque no lo puedo recibir, no lo puedo contener, o no lo puedo entender aún, lo que Dios quiere hacer conmigo. Por la causa de que no me dejé procesar. No acepté las cosas que tengo que cambiar. Dios me hablaba de esto, que en sus manos, Él al trabajar, siempre trabaja el alfarero con agua, ¿verdad? El barro necesita agua. Esa agua es el Espíritu Santo que nos suaviza. Nos suaviza para que el Señor pueda trabajar. Y para poder dejar que el Señor obre en nosotros, es poder tener bien en claro que fuimos llamados a ser a imagen de Jesucristo. No es Vanina y a la imagen de Vanina y un poquito de Cristo y un poquito de Vanina. El Señor, cuando dice que le amemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser, todo. No dice ni un 100% de esto y de aquello dame un 90%, de aquello dame un 80%. Dice con todo, el 100% de todo. Entonces, mi mente, yo determino dejar que el Señor transforme mi mente, dejar que mi mente sea cambiada por la mente de Cristo. Mis pensamientos por los pensamientos de Cristo, que son pensamientos de paz, de misericordia y de bondad. Mi manera de sentir hacia los demás tiene que ser la forma de que Dios siente. Y así uno puede ver un montón de cosas, examinarnos y siempre nuestra medida va a ser Cristo. Cristo pensaría así, Cristo sentiría así. Jesús, ¿cómo actuaría Jesús? Esa es nuestra medida para saber si estoy bien. Hay veces que nuestra justicia propia nos quiere ganar y quiere decir, no, esto no es justo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que medir conforme la justicia. No era justo que Jesús pagara por cada uno de nosotros. Y a veces no es justo, pero tenemos que pagar las deudas de los demás. ¿Saben que el amor a la medida de Jesús? Estaba escuchando a Itiel Arroyos y decía que el amor a la medida de Jesús es pagar por algo que vos rompiste algo mío, pero yo te digo, te perdono, y el que lo arregla eso roto lo reparo yo. Entonces, por más que vos rompas algo que es mío, yo te digo, te perdono y lo reparo yo. Nuestra justicia dice, vos lo rompiste, yo te perdono, pero me lo arreglás. Siempre demandamos que el otro arregle, pero en la medida de Dios, el que repara soy yo. Yo rompí, no, rompió otro. Rompió, lastimó mi corazón, me hizo daño. ¿Quién lo repara? Si lo hizo otro, yo. A Jesús le hicimos daño nosotros, nuestros pecados.
Sin embargo, Él paga por nosotros todos los días, dice que está intercediendo por nosotros, por cada cosa que hacemos, por cada pensamiento, aún cada palabra es juzgada, dice la Biblia. Y el Señor está ahí defendiéndonos todos los días y todo el tiempo. Entonces, la medida de ahora en más, para ver si estoy siendo formada como el Padre quiere, es Jesús. Me comparo con Él. Muchas veces voy a decir, no llego, pero por lo menos lo intento. Amén, lo intento y trabajo en eso. Analizar si estoy siendo formada a la imagen del Señor completamente, todas las partes de mi vida, o simplemente una parte la puse en sus manos y las otras la tengo apartada. La otra parte la dejo a mí como me parece. Luego el Señor me hablaba de las vasijas que ya están listas, que ya están prontas y que están siendo usadas, que están trabajando. Por ejemplo, tenemos pastores, apóstoles, la gente que trabaja en el ministerio, la gente que ya está funcionando en sus dones, en las cosas que el Señor le dio. Y el Señor me hablaba de esto, a mí personalmente me decía, tenés que dejarte romper. Recuerdan que tuvimos el aniversario y el Señor habló de un tiempo de resurrección, por eso es 3. El 3 significa resurrección, un nuevo tiempo. Y el Señor me hablaba a mí, tenés que dejarte romper para que yo pueda hacer algo nuevo. Y si bien yo no dije, ok, me dejo romper, vamos a ver por dónde viene. Y el Señor me hacía ver, ya sos una vasija, si ya estás sirviendo, estás siendo una vasija útil, te estoy usando, ¿verdad? Entonces Dios me dice, así es mi pueblo, así son mis siervos. Ya están sirviendo, están completos, son útiles, están haciendo su trabajo. Por ejemplo, una vasija de agua, un cántaro, está siendo usado, se busca el agua y está cumpliendo su función. Pero el Señor me dice, pero yo quiero hacer algo nuevo porque es un nuevo tiempo. Como viene algo nuevo del Señor, es necesario hacer un cántaro nuevo. Es como en los odres. Y el Señor me hacía ver esto, dice, nos hablaron, en el aniversario nos hablaron, y anteriormente del vino y del odre, ¿verdad? Y hablaba de renovar el odre, pero el Señor en este tiempo nos lleva a algo más. El Señor me decía, tenés que romper para hacerte de nuevo. Tenés que dejarte romper para hacerte de nuevo. Entonces, nunca escuché, y quizás ustedes tampoco, que a una vasija de barro se la rompa para hacerse de nuevo. Siempre escuché del barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Pero que una vasija ya hecha, que está cumpliendo su función, que sea reutilizable, nunca lo vi. Entonces pregunté, bueno, Señor, yo me dejo romper, pero ¿cómo pasa esto? Y el Señor me llevó a buscar, y ¿saben qué se hace? Con las vasijas que ya están, una vasija que ya está funcionando y demás, cuando la vasija se rompe, para reutilizar ese barro, ¿saben en qué se sumerge? Se corta, primero se rompe, se parte en muchos pedacitos, que esa es la parte que ninguno queremos, que Dios nos rompa en muchos pedazos, y luego la sumergen en agua por 2 o 3 días, sumergida, quietita en el agua. Después se empieza a tocar hasta que va absorbiendo toda esa agua y se ablanda, se filtra y tenemos barro para hacer una vasija nueva. ¿Qué el Señor nos quiere decir? Que si no nos metemos bajo el Espíritu Santo, y si no nos empezamos a meter en el Espíritu Santo, no dejamos que el Espíritu Santo nos rompa las situaciones que vivimos a diario a cada uno,
vienen de parte del Señor, algunas son usadas. Dice la palabra de Dios que todo es usado para nuestro bien. Todo lo que viene a romperte es porque el Señor quiere formar algo diferente, algo nuevo. Pero el problema es que si no nos metemos bajo el Espíritu Santo, vamos a seguir siendo pedacitos de vasija rota. Vamos a seguir siendo a medio formar, barro, vasijas medias formadas. Hasta que no nos sumergimos en el Espíritu Santo, no vamos a poder servir con eficacia como Dios espera, y nosotros mismos vamos a vivir frustrados. Entonces el Señor está llamando a toda su iglesia globalmente. Se está hablando del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de volver a buscar el Espíritu Santo. Lo que el Señor acá nos plantea no solo es renovarnos. El Señor no solo quiere renovarnos, quiere hacernos nuevos para que podamos contener lo que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Y hacernos nuevos significa morir literalmente, porque dice que la vasija que ya está hecha tiene que ser quebrada en muchos pedacitos. O sea, tiene que ser destruida y metida en el Espíritu Santo. ¿Y duele? Sí duele. Y cuesta todos los días, cuesta en toda situación. ¿Qué es lo que hacemos? Espíritu Santo, me sumerjo en vos porque no puedo con esto. Porque quiero ser transformada, porque esto me cuesta, mi carácter, mi respuesta, yo quiero responder, pero Espíritu Santo, quiero que vos formes lo que quieres formar en mí, porque quiero recibir lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Saben que esta es una casa profética y es casa de paz y casa de restauración. La gente que viene por primera vez, lo primero que dice, cuando se van contentos y dicen, me sentí paz. No es solo una persona, muchas personas. Sentí paz. Entonces, algunos vuelven porque sienten paz. Entonces, este es un lugar de paz y de restauración. Y como es casa profética, es el mejor lugar donde el Señor te puede traer para restaurar y para sanar, siempre y cuando te dejes sumergir en el Espíritu Santo. Pero hablando del don de la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Escuche, si quiere lo repite. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y después dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso esta es una casa profética y es casa de restauración. Más allá del nombre, es casa de paz y casa de restauración. Y es profética porque la palabra misma lo dice. La palabra profética viene para edificar y viene para exhortar. ¿Qué es exhortar? Que Dios muestra lo que hay que corregir. Cuando algo está mal, el Señor dice, bueno, esto sucede por esto y por esto. O esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay cosas que cambiar. Esa es la palabra de exhortación. Y dice, y palabra trae consolación. Trae consuelo cuando uno sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios te habla de lo que va a hacer con tus hijos. Cuando Dios te habla lo que sufriste, pero que el Señor te dice que va a restaurar eso que sufriste. Que lo que pasaste, lo pasaste, pero que tiene un buen final tu vida, que te va a servir de bendición para tu futuro. Esa es una palabra de consolación. Por eso el Señor trae tanta gente herida, porque es necesario que en este lugar aprendamos que la palabra profética del Señor viene para eso, para edificar, para sanar, viene para consolar y para ayudar a la gente a que se restaure, que se ponga en las manos del alfarero otra vez.
en las manos del alfarero, y ahora lo que el Señor nos está llevando a buscar la llenura del Espíritu Santo. El problema es que no lo han entendido, los hermanos no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos quedamos en casa, porque hace frío, porque hace calor, pero los que entienden y los que están buscando del Señor van a venir a buscar del Espíritu. Van a venir a juntarse, van a empezar a ver que hay respuesta del Señor. Amén. Entonces, ¿qué el Señor va a hacer con tu vida? Conforme vos te pongas en sus manos, va a seguir sanando. Conforme vos te pongas en sus manos, Él va a ir dándote la forma que Él quiere. Y Él va a decir hasta cuándo. Y aun cuando nosotros creemos, nosotros, por ejemplo, como pastores decimos, ya está, estamos ejerciendo el pastorado, estamos tratando de hacer lo que Dios nos dice. Y el Señor dice, necesito romperte de nuevo y que te metas con el Espíritu Santo. Y te voy a dar una forma nueva. Y sabe que lo malo en esta nación y en todo el mundo, que los pastores creen que ya no tienen nada que cambiar, que ya están formados. Pero en el nombre de Jesús, usted ore por nosotros para que no seamos de esa forma. Que el Señor nos dé un corazón humilde y un corazón moldeable. Amén. Que podamos dejarnos moldear, porque si la cabeza se deja moldear, esa bendición va a venir al pueblo. Todo lo que nosotros recibamos tiene que ser para ustedes, y que lo que nosotros hagamos y recibamos del Señor sea para el pueblo. Entonces el Señor te trajo acá para que seas restaurado, para que seas moldeado, conforme te dejes exhortar, te dejes enseñar, edificar y aún consolar, porque aún estamos para consolar. Así que en el nombre de Jesús, cada persona que llegue a este lugar tiene que empezar a cumplir, tiene que ser transformado en lo que Dios quiere que sea transformado. Por eso el Señor hablaba que es un lugar, siempre el pastor dice, aquí hablamos de enseñarte a cumplir el propósito, que vos sepas para qué estás en esta tierra, para qué te envió el Señor. Porque si vos no lo sabés, vas a andar boyando de iglesia en iglesia. Y eso pasa con la gente que no se quiere dejar formar, que se enoja y se va para acá, se va para allá, está un tiempito bien hasta que el Señor empieza a querer moldear ciertas áreas de su vida que no quiere entregar. Entonces se empieza a incomodar y dice, no, de acá me voy. Y así, y nunca se queda en las manos del Señor. Y van por la vida siendo piezas deformadas. Nunca es un vaso de barro donde el Señor puede depositar su gloria. Siempre es un recipiente deformado. Un corazón que nunca puede ser sanado ni ser consolado por el Señor, y muchísimo menos puede ser exhortado por el Señor. Y así como no puede recibir nada, no puede ser edificado ni exhortado, mucho menos puede recibir consuelo. ¿Se entiende lo que el Señor nos habla? Si yo no me dejo formar en las manos del Señor, no puedo recibir nada. La parte difícil es dejarme edificar. La parte difícil es dejarme exhortar. Porque lo tenemos que hacer los pastores. A veces el Señor, si usted busca y se mete en el Espíritu Santo, usted va a escuchar al Espíritu Santo, y cuando venga una palabra de Dios, lo único que va a hacer, una palabra profética, confirmarle lo que el Señor ya le habló. Pero a veces somos tan duros que no escuchamos al Señor. Entonces el Señor tiene que usar a un pastor, a un hermano, a dar una palabra. Pero como somos duros y no nos dejamos moldear, ni siquiera podemos recibir la consolación que viene del Señor. Y ahí está el problema. Que hay mucha gente boyando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, un tiempo en casa, un tiempo en la congregación, un tiempo acá, un tiempo allá, y es una persona que no recibe la consolación de Dios, y muchísimo menos la forma que el Señor le quiere dar. Que podamos examinarnos nosotros cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros delante del Señor.
Si estamos en este lugar, si están escuchando este mensaje, es porque Dios les está hablando y los está llamando a que vuelvan a sus manos. Examinar lo que el Señor todavía tiene que formar, lo que me cuesta entregar. Y aún, hermanos, el Señor me hacía ver esto, que podamos dejarnos decorar por el Señor, porque el Señor pone impresiones en nosotros. No somos todos iguales, así que el Señor nos va a hacer distinto, porque el alfarero hace con la vasija, es como les explicaba hoy, algunas le hace rayita, a otra le hace florcitas, a otra le hace puntitos, y de la misma manera somos nosotros. Nos hizo distinto con lo que el Señor nos dio, dejarnos tener esa impresión, y tener ese tiempo de quietud. De quietud, dice que el barro tiene que tener tiempo de quietud en el agua, tiempo de quietud en secarse, en tomar la forma, afirmarse en la forma que el alfarero le dio, y después un tiempo de quietud bajo el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que esté quitando las asperezas, los malos sabores que le quedan a la pieza. Entonces, de la misma manera, el Señor quiere orar en nosotros, no olvidándonos que cuando estamos listos necesitamos tener tiempo de quietud y siempre sumergidos en el Espíritu Santo. Si no, no vamos a dar lo que el Señor espera, no vamos a tener la función que el Señor espera. Y aún si nos echáramos a perder después que estamos ejerciendo lo que el Señor nos puso a hacer, aún nosotros como pastores, ¿qué hacemos? Si me eché a perder, ¿cuántos pastores en esta nación y en todo el mundo, sirviendo con grandes ministerios, con grandes congregaciones, se echan a perder? ¿Y por qué no vuelven? ¿Y qué pasa? No se dejan romper, porque dice el Señor, yo pensé que la vasija de barro que ya estaba hecha se rompía y se desechaba. Yo siempre creí que pasaba eso, pero el Señor dice, no se desecha. Si la vasija se deja romper y se sumerge en el Espíritu, en el agua del Espíritu, yo la vuelvo a hacer. Miren si el Señor no es bueno. Aún si nosotros nos echamos a perder, dejamos, Señor, estamos haciendo mal. Necesitamos que nos dejamos romper, nos metemos en tu Espíritu para que nos vuelvas a hacer nuevo. Y así hasta que Cristo venga. Amén. Entonces lleves este mensaje, examinar nuestros corazones. ¿Qué parte de nuestra vida, de nuestro ser no le hemos entregado al Señor? Hay cosas que faltan formar. Estamos siendo formados todavía. Hay un tiempo de quietud donde el Señor nos va a exigir quietud y sumergirnos en llenura de su Espíritu, para que podamos ejercer y llevar a cabo la obra que Él determinó para cada uno de nosotros. Amén. Teniendo en cuenta que esta es una casa de restauración, casa de paz y de restauración, donde yo quiero que a usted le quede bien claro y se lo voy a repetir. ¿Qué hace el Señor en la casa profética? Acuérdese, esta es una casa profética, así que va a haber palabra de Dios. La casa profética es para edificar, exhortar y consolar. Eso es lo que tiene que haber en este lugar. Y no va a usar solo al pastor o a la pastora. Va a usar a cualquier hermano que se deje usar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar al Señor, le entregamos este tiempo al Señor, bendecimos a los que están del otro lado, que el Señor esté bendiciendo sus vidas y que los esperamos cuando deseen, van a ser más que bienvenidos. Amén, que el Señor espera que vuelvan a sus manos. Así que vamos a entregarle este tiempo de oración al Señor.